A lo largo de los siglos, han surgido numerosas preguntas y debates en torno a la vida, enseñanzas y misterios que rodean a Jesucristo. En este video exploraremos los 5 misterios del Jesús histórico que aún desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre su impacto en la historia y la humanidad. Desde interrogantes sobre su infancia hasta enigmas sobre su vida adulta y legado, nos sumergiremos en las incógnitas que rodean la figura de Jesús, ofreciendo diferentes perspectivas y posibles respuestas que aún siguen generando debate entre expertos y estudiosos. Comencemos. Primero, los misteriosos años perdidos de Jesús. La vida de Jesús de Nazaret es uno de los relatos más reverenciados y estudiados en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay un periodo en su vida que ha desconcertado a estudiosos y creyentes por igual: los años perdidos, un intervalo en los registros históricos y bíblicos que abarca desde los 12 hasta los 30 años de edad. Los evangelios canónicos ofrecen escasos detalles sobre la vida de Jesús durante estos años. Se sabe que a los 12 años Jesús visitó el templo en Jerusalén, donde discutió con los maestros de la ley, pero después de este episodio el silencio es abrumador. Este vacío en la narrativa ha llevado a especulaciones y teorías diversas sobre dónde estuvo y qué hizo durante este tiempo. Algunos textos apócrifos y fuentes no canónicas han tratado de llenar los vacíos en la vida de Jesús durante estos años. Estos textos ofrecen relatos detallados sobre los supuestos viajes y enseñanzas de Jesús durante este tiempo, aunque no son considerados parte de la Biblia. Los textos apócrifos son escritos religiosos que no fueron incluidos en el canon oficial de las Escrituras, pero que ofrecen una perspectiva alternativa sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Aunque no son considerados autoritativos por la mayoría de las denominaciones cristianas, estos textos han sido objeto de interés y estudio por parte de académicos y creyentes que buscan una comprensión más completa de la figura de Jesús. Una de las teorías más intrigantes es la sugerencia de que Jesús podría haber viajado a lugares distantes como Inglaterra, la India e incluso América del Norte. Se han presentado relatos y leyendas que afirman que Jesús viajó a estas regiones en busca de conocimiento espiritual y experiencia, influyendo así en diversas culturas y tradiciones. En la India, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de que Jesús haya estudiado con maestros espirituales hindúes y budistas, absorbiendo enseñanzas que luego influirían en su propio mensaje de amor y compasión. En América del Norte, algunas leyendas indígenas sugieren que Jesús pudo haber visitado tribus nativas antes de su ministerio en Palestina. Algunas interpretaciones y leyendas sugieren que el Evangelio de Santo Tomás podría indicar indirectamente que Jesús realizó viajes o tenía conocimientos adquiridos durante su juventud. En algunos pasajes, Jesús enseña conceptos profundos y misteriosos que podrían ser interpretados como indicativos de una sabiduría adquirida a lo largo del tiempo. Es importante tener en cuenta que el Evangelio de Santo Tomás es considerado por muchos estudiosos como un texto gnóstico, lo que significa que presenta una visión espiritual y metafísica del cristianismo que difiere en muchos aspectos de la teología ortodoxa. Por lo tanto, cualquier interpretación sobre los años perdidos de Jesús basada en este evangelio debe ser considerada con precaución y no necesariamente refleja las creencias de la corriente principal del cristianismo. El Evangelio de Santiago, también conocido como el Protoevangelio de Santiago, es otro texto apócrifo que no se incluye en el canon de la Biblia cristiana. Este evangelio proporciona detalles sobre la vida y la infancia de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. En relación con los años perdidos de Jesús, el Evangelio de Santiago relata algunos eventos que podrían considerarse como parte de ese período. Por ejemplo, describe el nacimiento de María y su consagración en el templo desde una edad temprana, así como la elección de José como su esposo. También narra la anunciación del nacimiento de Jesús a María por parte del arcángel Gabriel y el nacimiento virginal de Jesús en Belén. Sin embargo,
Al igual que el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de Santiago no ofrece una narrativa detallada de los años de la juventud de Jesús. En cambio, se enfoca en la infancia y en algunos eventos que rodean su nacimiento y la vida de su familia. Desde una perspectiva cristiana, los años perdidos de Jesús representan un misterio que desafía la comprensión humana. Aunque no se encuentren registrados en los textos sagrados, la fe sostiene que estos años estuvieron llenos de propósito y significado en el plan divino. Para los creyentes, la ausencia de detalles sobre los años perdidos de Jesús no disminuye su divinidad ni su importancia como el Hijo de Dios. Más bien, invita a una mayor reflexión sobre la naturaleza de la fe y la confianza en el plan de Dios para la redención de la humanidad. Los años perdidos de Jesús continúan siendo un enigma fascinante que despierta la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Aunque las teorías y especulaciones abundan, la fe cristiana sostiene que estos años estuvieron marcados por la preparación y el crecimiento espiritual de Jesús, preparándolo para su ministerio terrenal y su sacrificio redentor en la cruz. En última instancia, más allá de cualquier conjetura humana, la fe en la divinidad de Jesucristo sigue siendo el fundamento de la creencia cristiana. Segundo, la fecha de la muerte de Herodes el Grande y su importancia en la cronología de Jesús. La fecha de la muerte de Herodes el Grande, el gobernante de Judea durante el tiempo del nacimiento de Jesús, es un tema de gran interés y debate entre los estudiosos e historiadores. Esta fecha es crucial para establecer la cronología de la vida de Jesús y su relación con otros eventos históricos significativos. Herodes el Grande fue un monarca controvertido que gobernó Judea bajo el dominio romano desde el año 37 a.C. hasta su muerte. Durante su reinado, llevó a cabo numerosas obras de construcción impresionantes, pero también fue conocido por su gobierno autoritario y sus acciones brutales para mantener el control sobre su reino. Herodes mantuvo una relación ambivalente con Roma. Por un lado, era un leal aliado de Roma y gobernó Judea como rey títere bajo la autoridad romana. Por otro lado, su ambición y autonomía le llevaron a tener conflictos con Roma en varias ocasiones. A pesar de su lealtad, Roma siempre desconfió de él y mantuvo un control estrecho sobre sus acciones. Herodes es conocido por sus ambiciosos proyectos de construcción en toda Judea y sus alrededores. Estos incluyeron la expansión y embellecimiento del Templo de Jerusalén, así como la construcción de la ciudad portuaria de Cesarea Marítima y el palacio fortificado de Masada. Si bien estos proyectos contribuyeron al desarrollo y la prosperidad de Judea, también generaron resentimiento entre los judíos debido a la carga tributaria y al empleo de mano de obra forzada. Herodes es recordado en la historia como un gobernante despiadado y tiránico. Se le atribuyen numerosos actos de crueldad, incluido el asesinato de varios miembros de su propia familia, como su esposa Mariamne y 3 de sus hijos. El reinado de Herodes estuvo marcado por la división y el conflicto interno dentro de Judea. Su gobierno autoritario y su favoritismo hacia los judíos helenizados y la aristocracia provocaron tensiones con los sectores más tradicionales y religiosos de la sociedad judía. Esto se manifestó en rebeliones y disturbios, como la revuelta de los macabeos y la rebelión de los fariseos. La muerte de Herodes el Grande es un punto crucial en la narrativa bíblica relacionada con el nacimiento de Jesús. Según el relato del Evangelio de Mateo, Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores en un intento por eliminar al recién nacido rey de los judíos, quien según las profecías nacería en la ciudad. La pregunta sobre la fecha exacta de la muerte de Herodes tiene implicaciones significativas para la cronología de Jesús y otros eventos históricos relacionados. Tradicionalmente, se ha creído que Herodes murió en el año 4 a.C. Sin embargo, algunos estudiosos han propuesto que su muerte pudo haber ocurrido en el año 1 a.C. o incluso más tarde. La discrepancia en las fechas se debe en parte a la dificultad para establecer con precisión los acontecimientos en la antigüedad,
así como a las diferencias en la interpretación de las fuentes históricas disponibles. Algunos historiadores basan sus cálculos en las referencias de los historiadores antiguos como Flavio Josefo, mientras que otros consideran evidencia arqueológica adicional y la interpretación de los registros astronómicos. Una implicación importante de esta disputa de fechas es su impacto en la cronología del nacimiento de Jesús y su relación con otros eventos históricos registrados. Si Herodes murió en el año 4 a.C., como tradicionalmente se cree, esto situaría el nacimiento de Jesús algunos años antes de esa fecha. Por otro lado, si Herodes murió en el año 1 a.C. o más tarde, esto podría influir en la forma en que se interpretan otros eventos relacionados con la vida de Jesús. La presencia de Herodes en la narrativa cumple con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 se profetiza que el Mesías nacería en Belén, y Mateo 2:1-6 relata cómo Herodes consultó a los escribas y los principales sacerdotes sobre dónde debía nacer el Mesías. Esto lleva a la dirección de los magos hacia Belén, donde finalmente encuentran a Jesús. Los eventos relacionados con Herodes ilustran el contraste entre la soberanía humana y la soberanía divina. Aunque Herodes intentó desesperadamente eliminar cualquier amenaza para su reinado, incluido el niño Jesús, la voluntad de Dios prevaleció. Dios protegió y guió a la Sagrada Familia, advirtiéndoles en sueños que huyeran a Egipto para escapar de la furia de Herodes. Mateo 2:13-15. A pesar de los intentos de Herodes de destruir al Mesías recién nacido, su venida estaba destinada a cumplir el plan divino de redención y salvación. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios reconcilia a la humanidad consigo misma y ofrece la salvación a través de la fe en Él. La fecha exacta de la muerte de Herodes el Grande sigue siendo un tema de debate entre los académicos, y es probable que continúe siendo objeto de estudio y discusión en el futuro. Sin embargo, independientemente de la fecha exacta, la narrativa bíblica sobre el nacimiento de Jesús y su impacto en la historia de la humanidad sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Tercero, el misterio del día de su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo, pero sorprendentemente, la fecha exacta de este evento crucial sigue siendo un enigma. Aunque la mayoría del mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, existe un debate continuo sobre la autenticidad de esta fecha y sobre cuándo realmente nació Jesús. La elección del 25 de diciembre como fecha de la Navidad se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Aunque no se menciona explícitamente en los evangelios canónicos, esta fecha se convirtió en la celebración tradicional del nacimiento de Jesús en la Iglesia occidental. Sin embargo, su origen exacto está envuelto en el misterio y la especulación. Una teoría sugiere que la fecha del 25 de diciembre fue seleccionada para coincidir con festividades paganas preexistentes, como las Saturnales romanas y la festividad del solsticio de invierno. Algunos creen que la Iglesia primitiva adoptó esta fecha para facilitar la conversión de paganos al cristianismo, permitiéndoles celebrar una festividad que ya estaban acostumbrados a observar. La ausencia de detalles específicos sobre la fecha del nacimiento de Jesús en los evangelios ha generado un debate continuo entre los estudiosos bíblicos y los historiadores. Se han propuesto varias teorías sobre la época del año en que Jesús nació, con argumentos a favor tanto del verano como del otoño. A favor del verano, algunos argumentan que los pastores que vigilaban sus rebaños durante la noche, como se menciona en Lucas 2:8, es más probable que lo hicieran en los meses más cálidos, lo que apunta a una fecha de nacimiento en verano. Por otro lado, los partidarios del otoño señalan que la celebración de la Navidad podría haber coincidido con la fiesta judía de Sukkot, que conmemora la presencia de Dios entre su pueblo, lo que añadiría un significado teológico adicional al nacimiento de Jesús. A pesar de la incertidumbre sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús,
la celebración de la Navidad sigue siendo un momento significativo para los cristianos de todo el mundo. Más allá de la fecha específica, la Navidad es una oportunidad para reflexionar sobre el significado más profundo del nacimiento de Jesucristo y su impacto en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y marca el comienzo de la historia de redención de la humanidad. Independientemente de la fecha exacta, la Navidad nos recuerda el amor incondicional de Dios por la humanidad y nos invita a celebrar la esperanza y la salvación que encontramos en Jesucristo. Determinar la fecha exacta del nacimiento de Jesús y los eventos que lo rodearon ha sido un desafío para historiadores y arqueólogos debido a la falta de evidencia directa y a las diferentes interpretaciones de fuentes antiguas. Sin embargo, a lo largo de los años se han llevado a cabo investigaciones históricas y arqueológicas para arrojar luz sobre este importante acontecimiento. Los evangelios del Nuevo Testamento, en particular los de Mateo y Lucas, son las principales fuentes sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, estos evangelios difieren en algunos detalles, como la genealogía de Jesús, el relato del nacimiento en Belén y la narrativa de los Reyes Magos. Otras fuentes históricas, como las obras de historiadores antiguos como Flavio Josefo y Tácito, proporcionan contexto sobre el período en el que Jesús vivió, pero no ofrecen detalles específicos sobre su nacimiento. En cuanto a los hallazgos arqueológicos, el descubrimiento de la llamada Iglesia de la Natividad en Belén proporciona evidencia arqueológica de la veneración del lugar tradicional del nacimiento de Jesús en los primeros siglos del cristianismo. Esta iglesia fue construida en el siglo IV y se encuentra sobre una cueva que se cree que es el lugar donde nació Jesús. Además, investigaciones arqueológicas en Nazaret, la ciudad donde Jesús pasó su infancia, han revelado restos de viviendas del período del Segundo Templo, confirmando la existencia de un asentamiento en la época en que Jesús vivió. En cuanto a las teorías y debates, algunos estudiosos sugieren que Jesús podría haber nacido en una fecha diferente a la tradicionalmente aceptada, el 25 de diciembre, argumentando que los relatos bíblicos y las tradiciones cristianas posteriores podrían haber influido en la elección de esta fecha. Otros estudiosos han propuesto diferentes lugares de nacimiento para Jesús, incluidos Belén y Nazaret. Algunos incluso han sugerido que Jesús podría haber nacido en una casa en lugar de en un establo, como se describe en los evangelios. El día exacto del nacimiento de Jesús puede seguir siendo un misterio, pero la celebración de la Navidad sigue siendo una oportunidad para celebrar la llegada del Salvador al mundo. Ya sea el 25 de diciembre o en cualquier otro momento del año, la Navidad nos invita a contemplar el significado más profundo del nacimiento de Jesucristo y a renovar nuestra fe en Él como el Salvador de la humanidad. Cuarto, la posible relación marital de Jesús. La figura de Jesucristo ha sido objeto de intensos debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Uno de los temas que ha suscitado gran interés es la posibilidad de que Jesús estuviera casado. Aunque los evangelios canónicos y otras fuentes históricas no proporcionan evidencia concluyente sobre este asunto, el tema ha sido objeto de discusión entre académicos, teólogos y creyentes durante siglos. Los evangelios del Nuevo Testamento, que son las principales fuentes históricas sobre la vida de Jesús, no hacen ninguna mención explícita de una posible esposa o hijos. Los evangelios canónicos, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran en la predicación, los milagros y la crucifixión de Jesús, pero no ofrecen detalles sobre su vida personal o relaciones íntimas. El debate sobre la posible relación marital de Jesús recibió renovada atención en el año 2012 con el descubrimiento de un pequeño fragmento de papiro conocido como el Evangelio de la Esposa de Jesús. Este fragmento, que contiene palabras en copto que se traducen como Jesús les dijo, mi esposa, fue presentado por la profesora Karen King de la Universidad de Harvard en la Conferencia Internacional de Estudios Coptos en Roma.
Sin embargo, la autenticidad y el significado exacto de este fragmento han sido objeto de intenso debate entre académicos. Algunos eruditos sugieren que el fragmento podría ser una falsificación moderna o una interpretación errónea de textos antiguos, mientras que otros creen que podría proporcionar evidencia de que en algunos círculos cristianos primitivos se consideraba la posibilidad de que Jesús estuviera casado. Las interpretaciones sobre la posible relación marital de Jesús varían ampliamente. Algunos teólogos argumentan que la idea de que Jesús estuviera casado es compatible con su humanidad y su identificación con la experiencia humana, mientras que otros sostienen que la tradición cristiana ha enseñado durante siglos que Jesús permaneció célibe para enfatizar su divinidad y su misión redentora. Además, hay quienes especulan sobre la identidad de una posible esposa de Jesús. Algunas teorías sugieren que María Magdalena, una seguidora importante de Jesús mencionada en los Evangelios, podría haber sido su esposa, aunque esta teoría se basa en interpretaciones no canónicas y es objeto de controversia. En el antiguo Israel y durante el primer siglo después de Cristo, las prácticas matrimoniales y familiares estaban arraigadas en la cultura judía, influenciadas por tradiciones religiosas, sociales y legales. El matrimonio era una institución fundamental y altamente valorada en la sociedad judía, considerada una bendición divina y una responsabilidad social. Las mujeres solían casarse a una edad temprana, generalmente alrededor de los 13 a 14 años, mientras que los hombres se casaban a una edad más avanzada, en la adolescencia tardía o la juventud temprana. Los matrimonios a menudo eran arreglados por los padres o tutores de los contrayentes, basados en consideraciones económicas, sociales y religiosas. Aunque no hay una descripción detallada de las ceremonias matrimoniales en las escrituras judías, se cree que incluían rituales como el contrato matrimonial, ketubah, la ceremonia de betrothal, erusín, y la ceremonia de matrimonio propiamente dicha, nisuin. En cuanto a las leyes y normas matrimoniales, aunque había ejemplos de poligamia en el Antiguo Testamento, como los patriarcas bíblicos, la práctica predominante en el judaísmo del primer siglo era la monogamia. La ley judía permitía el divorcio en ciertas circunstancias, como la infertilidad o el comportamiento indebido por parte de uno de los cónyuges, pero se requería un proceso legal y el consentimiento del marido para que se llevara a cabo el divorcio. En la sociedad judía, las mujeres tenían roles definidos dentro del hogar y la comunidad. Aunque estaban subordinadas legalmente a los hombres, tenían responsabilidades significativas en la gestión del hogar y el cuidado de la familia. Considerando este trasfondo cultural, es plausible que Jesús estuviera sujeto a las normas y prácticas matrimoniales de su tiempo. Sin embargo, debido a la falta de evidencia histórica concluyente en los evangelios y otras fuentes, la cuestión de si Jesús estuvo casado sigue siendo un tema de debate y especulación en la actualidad. La discusión sobre la posible relación marital de Jesús debe tener en cuenta estos aspectos culturales y legales para comprender mejor su contexto histórico. A pesar del debate continuo y las especulaciones, la cuestión de si Jesús estuvo casado sigue siendo en gran medida un misterio. La falta de evidencia concluyente en los textos históricos y la incertidumbre en torno a la autenticidad del fragmento de papiro hacen que sea imposible llegar a una conclusión definitiva. Lo que permanece claro es que la posible relación marital de Jesús continúa generando interés y debate entre académicos, teólogos y creyentes. Independientemente de las conclusiones a las que se llegue, el tema sirve como recordatorio del impacto duradero y la importancia continua de la figura de Jesucristo en la historia y la cultura occidental. Quinto, el sudario de Turín. El sudario de Turín es una de las reliquias más veneradas en la tradición cristiana, considerada por muchos como el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. Sin embargo, su autenticidad ha sido objeto de un intenso debate que ha involucrado a la fe, la ciencia y la historia. ¿Es realmente el sudario auténtico o una elaborada falsificación medieval?
Esta es una pregunta que ha intrigado a creyentes y escépticos por igual. La historia documentada del sudario de Turín se remonta al año 1354, cuando fue exhibido por primera vez en la comuna francesa de Lirey. Durante siglos, ha sido venerado como una reliquia sagrada, considerada por muchos como el auténtico sudario que envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Según la tradición cristiana, el sudario lleva la imagen del cuerpo de Jesucristo, mostrando marcas de heridas consistentes con la crucifixión descrita en los evangelios. Esta imagen, se cree, fue impresa de manera milagrosa en el lienzo en el momento de la resurrección. Sin embargo, la autenticidad del sudario de Turín ha sido cuestionada por numerosos estudios científicos. En 1988, 3 laboratorios independientes llevaron a cabo pruebas de datación por radiocarbono, concluyendo que la tela del sudario fue fabricada entre los años 1260 y 1390, lo que lo sitúa en la época medieval. Estas conclusiones llevaron a muchos a poner en duda la autenticidad del sudario, sugiriendo que podría ser una elaborada falsificación creada en la Edad Media. Los defensores de la autenticidad, sin embargo, argumentan que las muestras utilizadas para las pruebas de datación podrían haber sido contaminadas, lo que invalidaría los resultados. Para los creyentes, el sudario de Turín sigue siendo una poderosa expresión de su fe, independientemente de su autenticidad histórica. La imagen del cuerpo de Cristo impresa en el lienzo es vista como un símbolo conmovedor de la pasión y resurrección de Jesús. Por otro lado, algunos líderes religiosos han expresado cautela sobre la veneración excesiva del sudario, enfatizando que la fe cristiana no depende de reliquias físicas, sino de una relación personal con Jesucristo. Los avances en la tecnología de imagenología han permitido un análisis detallado del sudario de Turín, especialmente en lo que respecta a la imagen impresa en la tela. La fotografía de alta resolución y la digitalización en 3D han sido herramientas clave en estos estudios, revelando características intrigantes sobre la formación de la imagen y generando diversas teorías sobre su origen. La aplicación de técnicas avanzadas de fotografía ha permitido capturar imágenes del sudario con una claridad y detalle sin precedentes. Esto ha permitido a los investigadores examinar minuciosamente cada fibra de la tela y cada detalle de la imagen impresa en ella. Los estudios de imagenología han revelado que la imagen en el sudario de Turín presenta características únicas. Por ejemplo, se ha observado que la imagen parece ser superficial, afectando solo las capas exteriores de las fibras de lino. Además, la imagen exhibe propiedades de negativo fotográfico, lo que significa que las áreas más oscuras en la imagen corresponden a las áreas más claras en el objeto real, y viceversa. Basándose en estos hallazgos, los investigadores han propuesto diversas teorías sobre cómo se formó la imagen en el sudario. Algunas hipótesis sugieren procesos físicos o químicos, como la radiación ultravioleta o la formación de una reacción química entre los fluidos corporales y los componentes de la tela. Otras teorías implican fenómenos naturales, como la acción de una explosión de luz durante la resurrección de Jesús. El uso de técnicas avanzadas de imagenología ha proporcionado una visión sin precedentes de la imagen impresa en el sudario de Turín. Si bien estos estudios han revelado características intrigantes sobre la formación de la imagen, la controversia sobre su autenticidad y origen aún persiste, lo que destaca la complejidad y el misterio que rodean a esta venerada reliquia. El sudario de Turín continúa siendo objeto de fascinación y controversia en el mundo contemporáneo. Para algunos es una reliquia sagrada que atestigua la realidad de la pasión de Cristo. Para otros es una curiosidad histórica o incluso una elaborada falsificación medieval. Independientemente de la posición que se tome, el sudario de Turín sigue siendo un símbolo poderoso que despierta emociones y debate en igual medida. Ya sea venerado como una reliquia sagrada o considerado como una obra maestra del engaño medieval, su historia sigue siendo objeto de estudio y reflexión para creyentes
y escépticos por igual. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de los misterios de Jesús que aún nos dejan perplejos. Esperamos que hayas disfrutado explorando estos enigmas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar más profundamente sobre la vida y enseñanzas de Cristo. Nos encantaría conocer tus opiniones y teorías sobre estos misterios. ¿Qué crees tú que podría estar detrás de estos enigmas sin resolver? Déjanos tus comentarios abajo y únete a la conversación. Y si este video te ha intrigado, no olvides compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos seguir explorando los secretos que rodean la figura de Jesús y enriquecer nuestra comprensión de su legado. Gracias de nuevo por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.